Bueno, yo voy a hacer una breve exposición y luego, si quieren los presentes, hacer algunas preguntas, vamos a contestar ya juntos los tres, porque si no, no tendremos tiempo. Muy interesante la exposición de nosotros ayer, obviamente muy interesante la exposición de la doctora Martínez, y surgieron algunos problemas. Y el principal problema cuando discutimos es que cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo sobre qué discutimos y cuáles son los límites de la discusión, y a veces nos entendemos en cuestiones que tendrían que tratarse a nivel general a sus detalles particulares, pues todos tenemos una gran inquietud con respecto a los temas. Pero básicamente lo que yo saco de estas exposiciones, de las preguntas y las participaciones, es que si vamos a hablar de reforma de la Constitución, que la palabra reforma es una palabra técnica, se habla de enmienda, la realidad es cambiar la Constitución, porque a veces cambiar. Fíjense que la Constitución del 67 se cambió una sola palabra en la enmienda del 97 y estableció vitaliciada, o sea, cambió totalmente la Constitución, el pacto político del 67, todo cambió por una palabra. Así es sencillo. Se estableció la dictadura perpetua, bla, bla. Entonces, cuando hablamos de cambiar, de repente puede cambiar 80 capítulos, pero sigue siendo una Constitución básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando estamos hablando de la Constitución, no de la Corte Suprema de Justicia en particular, yo creo que hay tres pasos que tiene que dar la sociedad paraguaya y sobre todo su liderazgo intelectual y político. Y es, primero, ¿qué pasó con la Constitución que hay? Aquí tenemos una visión muy sesgada hacia lo negativo, porque pasaban muchas cosas negativas. La gran debilidad de nuestro sistema institucional, algunos la entendemos como consecuencia inevitable del diseño de la Constitución. En ese sentido, por decir, la Constitución es re mala. Por ejemplo, el sistema político. El sistema político que estableció la Constitución, y no vamos a discutir ahora, eso es el efecto de plantear el desafío, permite pensar que en Paraguay están prohibidos los partidos políticos. Si uno mira los partidos políticos en su conformación basada en la tradición ideológica de los partidos disidentes, en su función en el Estado, ¿verdad?, y en lo que tienen que hacer, podemos decir que en el Paraguay están prohibidos los partidos políticos. Aunque se llamen partidos políticos, deciden son otra cosa. ¿Por qué? Porque la forma en que se pueden funcionar a partir de la Constitución es como la mayoría de los libros dicen que los partidos no tienen que funcionar. Por ejemplo, sería una crítica aguda que permitiría que, por ejemplo, el hecho de que los partidos políticos hoy día no tienen nada que ver lo que resuelve la convención con lo que después se elige como candidato. Puede ganar el doctor Sayer, que es de izquierda, del Partido Liberal, por encima de cosas, en la convención, y después le gana la doctora Martínez, que es de derecha y tiene mucha plata y gana la elección. ¿Qué compromiso tiene la doctora Martínez con ejecutar la línea política que ganó Sayer? Ninguna. Por eso los partidos democráticos de Occidente eligen en un mismo proceso, en un congreso, la línea que van a seguir y quienes están comprometidos con esa línea para ejecutarla. Bueno, eso está prohibido por nuestra Constitución. Ergo, desde el punto de vista de la definición histórica, sociológica y jurídica de lo que es un partido político, en el Paraguay no hay partido político, por ejemplo. Y todavía ni empezamos a hablar de eso. Pues está lo que mencionó la doctora Martínez, nuestro sistema de organización política del Estado, este folclórico sistema de gobernaciones en un sistema unitario, con una Cámara de Representantes departamental que no tiene atribuciones, que son los famosos consejos departamentales. Pero hay muchos problemas de eso. Entonces, primero tenemos que hacer un proceso analítico de entender realmente qué es nuestra Constitución, qué características tiene, cómo son sus instituciones en su diseño, y entender cómo funcionaron. Y ahí entra lo que mencionó el señor Sánchez, porque dice, se instaló una idea de que en la Constitución hay un desequilibrio en las atribuciones de los poderes. El otro día en un debate yo le pregunté a quienes sostenían eso, ¿qué atribución tiene el Congreso paraguayo que no tengan todos los congresos del mundo? Y no encontramos más que una. Y más o menos. O sea, en Estados Unidos el Congreso
aprueba los nombramientos del Senado, aprueba los nombramientos de ministros de corte. El Senado aprueba los nombramientos de embajadores. El Senado aprueba los tratados internacionales. El Senado aprueba la declaración de guerra o no, etcétera, etcétera. Que son las mismas que tiene el Paraguay. Dice, ¿dónde está el problema? Pero acá anda mal la cosa y ya está bien. Bueno, porque si analizamos nuestra Constitución, ¿por qué esas cosas que andan bien allá funcionan bien allá y acá, aunque se le parezcan, no funcionan bien? Porque acá algunas están escritas al revés. En todo el mundo civilizado, desde 1200 y pico, el rey o el presidente nombran a los ministros de corte. Y el Senado les da el acuerdo, es un dispositivo de limitación al poder del mandatario. Para que si el presidente le nombra a su compadre borracho, la Constitución dice, no, un momentito, le autoriza a hacer, no te damos acuerdo con eso. Entonces tiene que nombrar a otro. En el Paraguay, el Senado nombra a los ministros de corte y el acuerdo lo da el presidente. Al revés. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que nuestra Constitución legalmente le otorga al presidente de la República la potestad jurídica de sentarse en la silla y decir, hasta que no me manden a mi pariente borracho, yo no me doy de acuerdo. Estoy exagerando para que se entienda. Bueno, todas esas cosas se tienen que discutir. Entonces, si vemos qué se hizo y lo que pasó y las consecuencias que tuvieron estas instituciones sobre la vida política, sobre la vida institucional, sobre el sistema territorial, sobre el municipalismo, sobre todo, bueno, tendremos un punto de partida. De ahí en más tenemos que definir no solamente qué constitución queremos, que sería el tercer paso. Nosotros no sabemos qué país queremos actualmente. Y eso no tiene que ver indirectamente con la Constitución. Es como cuando hacemos una sociedad. Antes de hacer el contrato social, tenemos que saber qué negocio queremos hacer. Si queremos hacer una estancia, haremos una sociedad ganadera. Si queremos hacer una consultora en materia de energía eléctrica, tendremos que hacer otra figura. Tenemos que saber qué queremos, porque la Constitución en definitiva es el contrato que regula las relaciones entre los que quieren hacer algo. Si la sociedad no sabe si quiere ser democrática o no, no puede hacer una Constitución. Porque una Constitución democrática es diferente de una Constitución democrática. Si queremos un Estado social de derecho como dijimos en la Constitución, ¿qué queremos? Entonces tenemos que quererlo en serio. Y si no saquemos los Estados sociales de derecho, hay algún Estado liberal tradicional que a lo mejor por ahí no es esa, es lo que queremos. Es decir, tenemos que saber qué queremos como país. Eso es y eso es tarea de la política, del intelecto, de la academia, del debate popular, público, de los partidos políticos. Es una discusión muy compleja. Porque hoy día, si uno le pregunta a las organizaciones estructuradas, ¿qué queremos? Yo como país, en cualquier aspecto nos vamos a dar cuenta que tenemos una deficiencia de propuestas enorme. Yo ya me he hecho varias veces el experimento. Cuando empezó la campaña electoral, me contrataron por una consultora extranjera para hacer un relevamiento sobre la diferencia de línea política de los partidos. Le pasé al Partido Liberal, al Partido Colorado, perdón, no fueron los partidos, a las candidaturas. Bueno, y en vez de decirle qué quieren hacer ustedes con la educación, la pregunta que dice, ¿en qué se diferencia la propuesta de ustedes a los colorados respecto de los liberales, a los liberales respecto a los colorados y del Frente Guasú? Y así sucesivamente, todo cruzado. Nadie tenía idea de qué quería el otro. Y nadie tenía idea clara, propuesta completa de qué quería él mismo. ¿Saben las frases típicas de un programa que está, vamos, igualdad educativa? Pero, bueno, y así sobre cada tema. Esa es una gran deficiencia de nuestra sociedad. Y yo le pregunto, si nos tiramos al ámbito más pensante que tiene que haber el país sobre la universidad, si le preguntamos a la universidad como corporación, como, bueno, ¿qué universidad quieren tener? Yo creo que va a tener muchos problemas, ¿no? Hay un debate serio, ¿no? Hay que asumir esa realidad. Y si le preguntamos a las religiones, peor. Porque son cosas muy difíciles de entender. Entonces, ¿qué ocurre? Y el tercer paso, recién tenemos que establecer qué constitución queremos. ¿Qué constitución queremos?
Y hay decisiones que son muy sencillas y que paraguayamente somos muy reacios a veces a abordar. Hay una cosa muy fácil, es como hacían nuestras abuelas y nuestras tías, para cuando no había mucha información sobre ropa, se iban a la modista y le decían, haceme un vestido igual al de doña fulana, o parecido a doña fulana, se convertía en el prototipo, ¿verdad? No había mucha información, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que en el estado de subdesarrollo y de atraso que nos encontramos en el Paraguay, ¿verdad? Cuando nosotros no participamos en la historia de la región y del continente, en el proceso inicial constitucional. Fíjense ustedes que en 1810, 11, 12, en todas las provincias del Río de la Plata, se hicieron gigantescos debates sobre el modelo constituyente, menos en el Paraguay. Entre 1810 y 1860 se hacen muchas de las mejores constituciones del mundo en el modelo republicano en países de la región, especialmente en Uruguay en 1830 y 1850 en Argentina, creo que en 1829 en Chile. En Paraguay hubo que esperar terminar la guerra 70 para empezar a pensar en el tema y copiar otra constitución extranjera porque no teníamos capacidad de generar en esa situación una constitución. Y bueno, entonces nosotros podríamos empezar el debate, es casi una propuesta política, por sentarnos y decir, bueno, ¿a qué país le queremos parecer? Le quiero parecer a Chile, le quiero parecer a Bolivia, le podemos parecer a Ecuador, le podemos parecer a Brasil o Uruguay en cuanto a su modelo republicano y finalmente constituyente. No hay demasiado que inventar, al contrario, es peligroso inventar, como ya se vio en el caso de la Constitución del 92, donde se inventaron algunas cosas como hacer al revés el procedimiento de selección de ministros de corte o experimentar con instituciones que en otros procesos ya eran la conclusión de un proceso que nosotros jamás habíamos vivido. Y ahora hay lo que queremos hacer, por ejemplo, con la revocatoria de mandato. Y la revocatoria de mandato es algo que es el producto de procesos políticos, democráticos, republicanos, de progreso social, de seguridad social, en países que llevó 2 guerras, 3 guerras mundiales y 2000 años y 400 revoluciones llegar a eso. Nosotros queremos empezar por donde ellos están terminando. Cuidado con esas cosas. Porque cuando se hacen algunas simulaciones de aplicación de ese hecho, bueno, yo creo que es fácil de ver los riesgos que implican ese tipo de aventura. Digamos, que son muy lindas cosas, pero son aventuras. Entonces, ahí nos tenemos que llevar a ver. Entonces ustedes van a decir, ¿y cuándo entonces se hace la nueva constitución si hay que llegar a la conclusión? Y no sabemos. Yo creo que estamos en una ecuación diabólica para los que creemos que hay que reformar la Constitución. Hay que hacer una profunda reforma, tiene que ser el punto de partida de las próximas 2, 3, 4 décadas. Es cada vez más urgente hacerlo. Porque si no tuviéramos los problemas que tenemos de diseño constitucional, no estaríamos hablando mucho de los problemas que acá hablamos, como el tema del Poder Judicial, por ejemplo. Porque nuestra Constitución, de alguna manera, lo señaló el senador Sayer, al no instalar la inamovilidad, no es la inamovilidad, pero la inamovilidad, desde el primer nombramiento de cualquier magistrado o fiscal, está atentando contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque en la mayoría, pero sí en todos los libros del tema, te dice que el requisito fundamental para que haya independencia del Poder Judicial es la movilidad de los magistrados, porque mientras los magistrados dependan cada 5 años debería pedir que alguien le dé el ok. Luego, los últimos años se van a pasar ofreciendo compensaciones a ese ok. Así no va, acá en Suiza. Por eso en esos países, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, se estableció ya cómo se soluciona el problema. Inamovilidad y estabilidad absoluta desde el día de su nombramiento. Y para que haya carrera judicial. Pero un severo sistema de control si meten la pata y sacan. O la otra cuestión es darles mandatos largos, pero no repetitivos. Pero no hay demasiada discusión. Entonces todo eso, yo no estoy defendiendo ninguna de esas cosas, estoy más señalando
la variedad de problemas. Pero, y con eso termino. Entonces, lo que nos proponemos en este tipo de reuniones, y nuestra gratitud para todos ustedes completa, es empezar a hablar y ver qué es lo que estamos diciendo y revisar nuestras convicciones que están atornilladas y que de repente no soportan mucho análisis porque no estamos acostumbrados al análisis. Pero hay cosas que sí sabemos, y les voy a, con esto termino, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo la ciudadanía se ve, y cómo es comparable esto a cómo se ven otras ciudadanías. Y fíjense ustedes que hay tres variables que se analizan en encuestas mundiales, y te dan la posición que tiene cada país visto desde su propia ciudadanía, ¿verdad?, en cuanto a algunos, y cómo eso, en qué ranking te pone en el mundo y en América Latina. En materia de confianza pública en los políticos, o sea, cómo la gente confía en nosotros, en el presidente de la República, en el presidente excepcional. El país americano que mayor confiabilidad tiene es el Uruguay. ¿Qué casualidad? Y está en el número 1 en América Latina y en 18 en el mundo. Y un país latinoamericano chiquitito así, en un mundo que tiene más de 300 países. O sea, en Uruguay, en una puntuación de 0 a 5, la ciudadanía confía 4.5. O sea, casi perfecto. ¿Cómo la gente confía en su político? Después le sigue Chile, que está a 34 en el mundo, y fíjense ustedes, Bolivia. Bolivia. Increíble. Si vos pensás en la visión que nosotros tenemos. Pero la visión que tienen los propios bolivianos de sí mismos les da una confianza en sus políticos de casi 4, 3,8 sobre 5. No quiere decir que sean buenos políticos, ojo. Lo que quiere decir esto es que la gente confía en ellos. Bueno, y así sucesivamente hay sorpresa. Nicaragua, por ejemplo, está en el punto 76 en el mundo y tiene una confianza. Sin embargo, Ecuador está cuarto en América Latina en cuanto a confiabilidad de sus políticos. Y Paraguay está penúltimo. Pero el último. Los 3 últimos son Venezuela, Argentina y Paraguay. Se dan cuenta que yo no sé cuán ciertas son estas estadísticas, pero refleja y tienen algún sentido pero nosotros creo que podemos discutir si Colombia está bien en su lugar, ¿no? Pero estoy seguro que todos sabemos de que nosotros tenemos una baja confiabilidad en los políticos. 1.5 puntos sobre 5, lo que venía a decir cuando estábamos en la escuela primaria y secundaria, nosotros, Tito, eso era un 3. A plaza. Bueno, entonces no podemos nosotros ignorar en este proceso que lo tenemos que hacer dentro de un marco de baja confiabilidad de nosotros mismos. Después tenemos cómo ve la sociedad en la eficacia del marco legal para la resolución de litigios. O sea, cómo vemos a la ley y a la justicia. Otra vez, el primero es Uruguay. Es el país número 55 en el mundo y estoy seguro que el primero debe ser que si Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, los países que sabemos. Porque Uruguay encabeza otra vez. Después le sigue Chile, le sigue Costa Rica, le sigue Bolivia y Ecuador, más o menos, Colombia y Ecuador. Nosotros, el último. En la apreciación de su propia gente. Eso es lo que es importante. No lo que nosotros vemos. Los argentinos dicen que su justicia es apenas la mitad de confiable. Nosotros decimos que menos de la mitad. Otro escenario del cual tenemos que hablar de la reforma del Poder Judicial y la Constitución. Y finalmente, lo que estuvo hablando la doctora con mucho dramatismo, la doctora Esperanza Martínez, en el buen sentido de la palabra dramatismo, porque es dramática la cuestión, cómo la sociedad ve la independencia judicial, que está en el caracudo del problema que planteaban los dos ayer. ¿Cómo ven las cosas? Y otra vez, adivinen quién es el país donde más confianza. Uruguay. Uruguay tiene una confianza en la independencia de su poder judicial de sobre 0 a 6, 5,5.
país fantástico. Chile tiene confianza casi igual que Uruguay. Le sigue Costa Rica, Brasil, México, Ecuador, que son los más destacados. Y nosotros donde estamos, penúltimo. O sea, nuestra gente sobre 6 puntos le da 1 de confianza al Poder Judicial. A la independencia del Poder Judicial. Y la independencia del Poder Judicial es un tema clave en la eventual reforma que se haga, así como están las cosas, sin cambiar la Constitución nada, o si se cambia la Constitución, hacer algo para que ganemos la independencia del Poder Judicial. Finalmente, nosotros tenemos una propuesta política. Avanza País, por lo menos acá de senadores, coincidimos. Es fácil decir que no somos muchos. El frente de la gente es más difícil de tranquilidad decir imposible. Pero no importa. Vamos a regresar a esa ventaja. Nosotros coincidimos en la bancada hablando sobre este tema, de que tenemos que salirnos de esta visión que se tuvo en los últimos 10, 12 o casi 15 años sobre la reforma constitucional, que se traduce en esta frase. No se puede hacer ahora porque recién hubo elecciones. ¿Verdad? Dicen algunos, ¿cómo vamos a hacer? Hubo elecciones, vamos a traer otra elección. Y después te dice, sí, no se puede negociar porque ya dentro de poco va a haber otra vez elección. Entonces, estamos en una ecuación diabólica. Nunca vamos a poder hacerlo, porque cada 5 años hay elecciones. Entonces hay que desvincular el proceso constituyente del proceso electoral que contamina especialmente el tema de la famosa reelección. Entonces, el proceso constituyente no tiene nada que ver con el proceso electoral periódico de cambiar gobiernos y representación. O si no, estamos fritos. O porque no se va a hacer nunca, o porque se va a hacer condicionado a eso. La segunda cuestión, que se habla en la sociedad permanentemente, y te lo dicen los periodistas con tosudez, sobre todo. ¿Qué va? Si se hace la reforma, ustedes, punta de bruto, que confiamos en ustedes, ni la mitad, ¿verdad? Son los que van a ir a reformar, quién sabe qué cosa van a sacar. Va a ganar el que tenga más plata. Qué sé yo, van a votar los ignorantes que te votan si vos le das una empanada, se van y te votan. Todos esos argumentos despreciativos sobre nuestra propia capacidad, ya sea a nivel de la ley o del pueblo, sobre nuestra capacidad de elegir bien y hacer bien las cosas por el procedimiento, por algo que camine por el proceso electoral. Entonces, también hay una propuesta de método para salir de eso, o superar eso, si eso implica que no se haga una comisión constituyente electa con representantes legítimos. Hay que hacer una transición, así como se hizo la transición política. El 3 de febrero se dio un golpe, se constituyó un gobierno, hubo gran consenso de eso y se convocó a elecciones que no eran perfectas, para abril o mayo, y así se fue avanzando en el proceso de transición que no terminó todavía. Hay que hacer una transición política por el tema constituyente. Y se puede aprovechar una experiencia paraguaya. Tenemos una experiencia en nuestro bagaje histórico. La Constitución, igual que los grandes códigos, requieren consensos grandes, inteligentes, diseño, ciencia jurídica, derecho comparado, talento y, sobre todo, consenso. En la época de la dictadura, o durante la dictadura, el Paraguay se vio en la necesidad, bajo el régimen dictatorial todavía, o en el medio, de renovar su legislación ordinaria, civil, penal, no penal, laboral, procesal laboral, procesal y otras leyes complementarias. En un Senado que tenía un prestigio de representación muy baja. En un Congreso, Cámara de Diputados primero, después Cámara de Senadores de Diputados, que no tenía la característica por ser un régimen de una representación que diera mucha confianza. ¿Qué se hizo? Se creó una comisión nacional, Comisión Nacional de Codificación, que en una época políticamente muy difícil, en esa comisión, para hacer los grandes códigos, los grandes conjuntos normativos, trabajaron gente de todos los sectores políticos. Esa gente fueron profesores, la mayoría fueron profesores de nuestros títulos, ¿verdad? Esa gente de alguna manera fue sacada del problema de la política cotidiana, que era muy brutal,
y gente que incluso había sido presa, exiliada por el gobierno, fue admitida en la Comisión Nacional Constituyente, y elaboraron y tomaron como inspiración central del proyecto del Código Civil de Gasperi, que es liberal, ¿verdad? Y se armonizó se armonizaron unos proyectos muy buenos. El Código Civil paraguayo no es malo, el Código Procesal Civil tampoco es malo. Se llegó a un consenso inteligente y eso se le pasó luego al Congreso de la Nación, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Congreso, para ir sancionando políticamente las leyes. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que los líderes políticos de ese tiempo entendieron algo muy importante. No hay leyes, no son leyes grandes, importantes, duraderas, si no hay un consenso político en su formulación. E incluso bajo el régimen dictatorial encontraron una forma de consenso y de calidad mínima. Se puede copiar eso, se puede inspirar en ese ejemplo, y tal vez el gobierno nacional tendría que crear una comisión nacional de revisión de la Constitución que se dé el tiempo necesario para hacer estos dos primeros pasos. Definir qué pasó con tener una crítica, y no estamos como estamos hoy, que hay gente que está defendiendo fanáticamente el modelo constitucional o la constitución que se hizo, y otros la están atacando desesperadamente. Hay que llegar a un punto intermedio de crítica razonable. Eso nosotros es lo que proponemos desde la bancada Avanza País, y vamos a ir hablándola con los exponentes políticos, y ojalá que tengamos, cuando sea posible, una revisión de nuestra Constitución. Aunque sea para dejarla igual, pero hay que revisarla, ¿verdad? Y que eso sea, porque, con esto termino, estamos convencidos de que la reforma, esto sí es una postura, estamos convencidos de que la reforma es urgente y cada vez más difícil de hacer. Porque cada vez hay menos condiciones políticas, sociales y culturales para hacerlo. Eso en cuanto a la reforma. En cuanto al cambio del ministro de Corte, la verdad es que no nos vale y nos viene demasiado. Vamos a sufrir que sean un poquito mejores, un poquito peores, pero ningún cambio de ministros de Corte hoy día va a solucionar, porque no se puede con ello, solucionar las deficiencias que tiene el sistema. Van a seguir siendo selección de calidad, pero vamos a tener que hacer ministros que respeten la pluralidad. Si todos los mejores juristas paraguayos son comunistas, no se los puede elegir a todos, porque no pueden ser un solo partido o colorados liberales. Se va a tener que modificar la pluralidad, porque eso es un requisito del sistema republicano. No pueden ser los jueces supremos de la política todos negros, todos blancos, todos hombres, todas mujeres, todos colorados, todos liberales, todos ricos o todos pobres. La Corte tiene que reflejar, para ser confiable para todos, un equilibrio muy variable. Y eso vamos a tener que atender, vamos a tener que aceptar. Y vamos a tener que darle al presidente de la República el que él quiera aceptar. Porque no se va a tener que olvidar, de esto, que cuando se le señaló a los constituyentes, a algunos constituyentes del 98, ¿y qué pasa si el presidente de la República no acepta? Y la respuesta fue de algunos lamentable: no se va ni a animar. Nadie se va a animar. Bueno, el presidente Lugo se animó, y tuvimos, creo que 2 años o 3 años casi, tuvimos con problemas de integración de la Corte, porque él tenía ese poder legal de hacerlo, y lo usó. La Constitución del Paraguay le autoriza al presidente a no dar de acuerdo hasta el día que se le dé la gana, eso es lo que tiene se dé la gana. Entonces vamos a tener que administrar también ese cambio. Y con todo eso, entonces con todos esos condicionamientos, iba a salir una Corte parecida a la que tenemos. Aunque sean excelentes personas, pero van a estar sometidas a que el día que se nos dé la gana en el Senado le echemos patada, o el día que no sé qué cosa, porque es un problema de vicio de sistema.